Todos, espero que se encuentren súper bien. Hoy les habla Marta Cadavid aquí en las cápsulas que tenemos todos los miércoles a las 7 de la noche, hora Chicago, Costa Rica, creo que Guatemala también, y 8 de la noche Colombia y Panamá. Como siempre, nuestras cápsulas de fraude al desnudo, hablando hoy de la debida diligencia a los empleados. ¿Por qué decidí tocar este tema ahora en diciembre? Porque muchas empresas salen a vacaciones colectivas, muchas están buscando nuevo personal, muchas están contratando de nuevo para el año entrante, hay muchas personas que están buscando empleo en este momento para empezar una nueva etapa en el 2019, pero entonces es importante saber qué es la debida diligencia del empleado, qué se hace, qué se busca, para qué sirve y toda como la dinámica que nosotros tenemos con este tema. Primero, pues hay que saber qué es debida diligencia. Bueno, entonces la debida diligencia yo se las voy a contar con un ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes que están aquí conectados con nosotros tienen hijos, hijas, hermanos que todavía son adolescentes. Y vamos a suponer que uno de estos chicos, estas chicas nos dicen, hey, mamá, papá, voy para una fiesta. Y voy con un amigo o una amiga. Lo primero que se nos viene a nosotros en la cabeza es, ¿dónde es la fiesta? ¿Quién es el amigo? ¿Quién es la amiga? ¿Quiénes más van a estar en esa fiesta? ¿Qué van a consumir? ¿Van a consumir alcohol? ¿Va a haber un adulto en esa fiesta? ¿Quién va a conducir el carro? ¿A qué horas van a llegar? Y vamos a hacer un cuestionamiento tremendo que hasta muchas veces los mismos muchachos se cansan de eso y ni siquiera piden el permiso, sino que dicen, bueno, no, ni siquiera lo va a pedir porque me van a preguntar muchísimas cosas. Esa es una debida diligencia. Para hacer debida diligencia no tenemos que salirnos a hacer un estudio, un máster en debida diligencia, porque nosotros hacemos debida diligencia prácticamente todos los días. Pero en cuestiones del empleado, la debida diligencia es buscar información, encontrar información de esa persona que se vuelve un aliado estratégico con nosotros. Porque seamos claros, los empleados somos aliados estratégicos de las compañías y los empleados son los aliados estratégicos cuando nosotros somos los que estamos, digamos, proporcionando empleo. Es más, nosotros los que todavía estamos incorporados en el mundo laboral, pasamos más tiempo en una oficina o en una área común con otros compañeros, pasamos mucho más tiempo que el tiempo que a veces pasamos en la casa y a veces eso lo criticamos y nos da un poquito duro porque decimos, listo, yo en una oficina me puedo pasar 8 o 10 horas y en la casa me puedo pasar solamente 4 más el tiempo que voy a dormir. Entonces, en conclusión, el empleado es un aliado estratégico que conoce y tiene acceso a los recursos de la empresa, tanto acceso a recursos físicos como a recursos económicos, y en muchas ocasiones, en ciertos momentos, incluso en empresas pequeñas, esos aliados estratégicos se vuelven nuestros compinches, saben toda la historia y los ires y venires de nosotros. Entonces, hay que saber muy bien con quién se va a convivir en ese espacio laboral y estar seguros de cómo convivir con esa información. O sea, a veces encontramos información que dependiendo del empleador, gusta o no gusta, hay empleadores o personas que tienen un apetito al riesgo y no les importa el pasado de esa persona y dicen, para lo que yo voy a hacer con este empleado, eso que pasó hace 10, 20 años no me interesa. Como para ciertas organizaciones, hay mayor sensibilidad con la información que se encuentra y ellos dicen, no, por riesgo pues evitando un riesgo a la mala reputación, yo no puedo tener ese empleado aquí. O simplemente dicen, bueno, yo tengo un apetito al riesgo donde a mí me permite tener un nivel de riesgo en ciertas informaciones de los empleados. Entonces, voy a mirar acá que yo tenía unos ejemplos porque hay mucha información y no quiero que se nos quede atrás. Entonces,
Em, Teniendo muy claro quiénes son esos colaboradores, ¿ok? Lo que nos ayuda a la debida diligencia es a encontrar detalles que no necesariamente van a ser un problema, sino que de alguna manera van a tener un impacto laboral y reputacional. Entonces, voy a traerles varios ejemplos. Vamos a hablar de contadores, abogados, ingenieros, aquellas personas que han estudiado ciertas carreras profesionales donde se requiere que sean titulados, obviamente, pero también que tengan tarjetas profesionales. Entonces, piense, por ejemplo, un contador que no esté colegiado, como decimos en algunos países de Latinoamérica o como decimos en Colombia, no tenga tarjeta profesional y que esa persona esté firmando estados financieros. Entonces, ¿cuál es la validez de esos estados financieros? No se hizo la debida diligencia de ese profesional, posiblemente la tarjeta profesional la tiene suspendida, nunca averiguamos si esa persona nunca reveló esa información, que es una información realmente crítica, porque un contador depende de su tarjeta profesional si va a firmar estados financieros, igualmente un abogado, un ingeniero, venía a hablar de un médico. Entonces, ¿qué pasa en ese momento con ese contador con esos estados financieros? Nosotros en nuestros ires y venires en nuestra carrera profesional hemos encontrado muchísimos casos. Yo traigo en especial tres que a mí me han impactado y uno de ellos fue un estudiante o estudiante de derecho, vamos a llamarlo estudiante, y esta persona se atrevió a asesorar a una persona que necesitaba un abogado en cualquier tipo de caso, no vamos a ahondar en el caso. Y este estudiante de derecho nunca le dijo a la persona que era un estudiante, sino que este estudiante de derecho siempre actuó como un profesional ya graduado. Adicionalmente, la personalidad de este estudiante era bastante agresiva, demandante, amenazante con la contraparte, un tono muy fuerte, eh, bien exigente. Y eh, la contraparte, que pues ya llevaba muchos años en su carrera profesional, eh, pues lo primero que uno hace en un caso, llámese investigación, o en un caso civil o penal o cualquiera que sea un litigio, uno siempre mira quién es su contraparte, pues quién es la otra persona y quién es el que lo representa. Entonces, la contraparte busca información acerca del caso, van a la audiencia de conciliación y allí se revela en esa audiencia de conciliación que la persona, la contraparte que había sido siempre amenazante, demandante, bien agresiva, pues es una persona o era una persona que todavía no había estudiado, terminado su carrera de derecho o leyes, como en otros países se le llama, y estaba actuando como graduado o como graduada y nunca le contó a su cliente que todavía estaba estudiando en la universidad. Eh, la disculpa fue que como era una audiencia de conciliación no era necesario que la persona fuera graduada, lo cual pues en ese momento para ese caso específico en ese país sí era necesario que el representante de las contrapartes fuera una persona graduada. Y pues obviamente entonces era una audiencia de conciliación, se pierde el tiempo, se pierde dinero, hay frustración de las partes porque, bueno, ¿cómo es que todavía estas cosas suceden? ¿Qué falló en ese proceso? Bueno, pues quien contrató la persona, el estudiante, llamémoslo así, nunca averiguó si la persona se había graduado o no. Eh, yo sé que eso puede pasar por temas de confianza, pero hoy traigo estos casos porque hay que confiar. Eh, pero en esos temas que son jurídicos, que son legales, que incluso hay sanciones pecuniarias, hay incluso cárcel, hay un ambiente bien pesado si no se cumple, pues lo mejor es asegurarse desde el principio y tener las personas adecuadas. Otro caso muy particular que pasó hace pocos días en Latinoamérica
Este es un investigador de fraude, el cual fue llamado a unirse a un equipo de trabajo importante, y una de las condiciones es que tuviera cierta certificación como examinador de fraude. Era un punto específico para unirse al equipo de trabajo. La persona se unió al equipo de trabajo, aportó un certificado como experto examinador de fraude falso. Empezaron a desarrollar el caso forense. Es un caso forense en términos grandes, digámoslo así, por el impacto de las pérdidas económicas y también por las jurisdicciones en las que fueron cometidos los fraudes y la manera en que se hicieron. Y obviamente en cierto momento ya la persona se une al equipo, empieza a trabajar, y alguien por cosas de la vida se le enciende el bombillo y dice, esta persona no aparece en el directorio del cuerpo que lo está certificando. Obviamente llaman allá, organizan una cita, verifican para estar seguros, y la persona nunca se había certificado. El problema con el caso es que, claro, la contraparte que está peleando el caso forense, ¿qué va a decir? Usted contrata personas que no son idóneas, personas que están aportando certificaciones falsas, precisamente porque no se hizo la debida diligencia antes de iniciar el proceso laboral. Se hizo, digamos, que en el primer mes de relaciones laborales, pero igual ya se tenía un contacto con la contraparte, en este caso forense. Entonces, con estos dos casos quiero explicarles qué se hace en una debida diligencia. En una debida diligencia, lo que se hace es recoger información que genere confianza en la contratación a través de una verificación. Para muchos, dependiendo del caso, decimos, es buscar las cosas que a mí no me gustan, o las posibles cosas que no le van a gustar a mi cliente. Entonces, puede suceder que yo necesite un empleado que me maneje una máquina desde las 6 de la mañana a las 2 de la tarde, y entonces yo tengo un perfil de empleado donde ese empleado no puede llegar trasnochado, donde ese empleado tiene que estar atento todo el tiempo, porque pues en cualquier segundo de descuido puede haber un accidente laboral. Es decir, de acuerdo al perfil del trabajo, yo necesito una persona que se ajuste a ese perfil. Entonces hago una debida diligencia de quién sería la mejor persona, y obviamente hay un tema bien particular, y es quién se va a alinear a, digamos, a los valores, a la misión y a la visión que tiene la compañía. Se habla mucho, para los que no saben, yo vivo en la ciudad de Chicago, y aquí hay una nueva teoría, y es, si a la gente hay que enseñarle a escribir a máquina o en el computador se les enseña, pero lo que hay que verificar es si esa persona que estamos contratando hoy en día, si es capaz de alinearse a los valores de la compañía. Generalmente las compañías tienen entre 3 y 5 valores, y buscan y analizan a la persona de modo que esa persona sí quepa, sí se mueva dentro de esos valores. Para eso hay unos TEDs, hay unas entrevistas donde todo el tiempo se está hablando de cómo inducir a la persona que se alinee en esos valores. La parte técnica pesa un poquito, pero no pesa como pesaba hace años, donde era al revés. Mientras más técnico, mejor. No, en estos casos, en vista de la cantidad de fraudes y problemas, han visto que entre más técnico la persona, más técnica la persona, pero menos ética, esa combinación es una bomba de tiempo. Entonces, ¿qué buscamos en la vía de diligencia? Se busca, por ejemplo, en términos académicos, se debe verificar los estudios académicos. Si esa persona requiere, por ejemplo, tener tarjeta profesional como contador, como abogado, como médico, cualquier cuerpo colegiado, se debe verificar directamente con ese cuerpo colegiado. Obviamente, el interesado en obtener el empleo debe traer la información, pero nosotros, cuando hacemos una debida diligencia, verificamos que esa información sea real, y vamos también un poquito más allá. Hay muchas veces que encontramos información de diferentes fuentes,
esculcamos en todos lados y traemos información y nos ayuda muchísimo a determinar la realidad de si esa persona nos está entregando información confiable. También actuamos en campos de experiencia laboral. Si bien es cierto, en muchos países de Latinoamérica hay información que no se puede pedir. Por ejemplo, el salario no se puede solicitar en muchos países latinoamericanos. También existen países en los cuales no se puede preguntar por qué la persona fue despedida. Y de hecho, hay una pregunta que dependiendo del país es aceptable o no, y es cuando uno dice, ¿usted volvería a contratar a esa persona? Entonces, claro, si la persona salió con alguna dificultad de la compañía, por cualquier problema, y yo digo, no, yo no la volvería a contratar, esta respuesta se ve como que la persona salió mal salida. Entonces, en estos temas laborales, de experiencia laboral, hay que tener mucho cuidado que preguntar, sobre todo para cuando se va a preguntar información de otro país. ¿Cómo lo va a hacer y quiénes van a ser las personas que van a proporcionar esa información? Conocer muy bien el ambiente en que se va a preguntar. Si vamos a preguntar en Colombia, hay ciertas cosas que no se pueden preguntar allí. Si vamos a preguntar en Argentina, ¿qué es lo que se debe preguntar para evitar problemas? Porque la debida diligencia es recoger la mayor información posible y entregarla para medir un apetito al riesgo y verificar, querer si yo quiero tener una relación contractual con esa persona. En el caso de hoy estamos hablando del empleado, pero no se trata de de recoger toda la información para atacar a esa persona. Hay que tener muy claro que la debida diligencia lo que pretende recoger la mayor información para poder construir una relación de confianza entre las partes. Otra fuente de información, aunque de pronto ustedes no lo crean, y yo siempre trataré de hablar en lo que más pueda con ustedes, es todo lo que tiene que ser con social media. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de información que nosotros recogemos en social media, cualquiera, llámese Facebook, Pinterest, Twitter, todo lo que está en Internet y todo lo que llamamos open sources, todo lo que podemos capturar de social media es buenísimo porque nos entrega la información de la persona y con esa información nosotros hacemos también una radiografía. Les voy a contar un caso para que ustedes también lo tengan presente entre todas sus diligencias. Supónganse que usted tiene un problema de fraude en su compañía. Su compañía es una institución financiera y alguien tiene un descuadre considerablemente grande entre lo que debía haber digamos, en la caja principal y lo que la persona tiene en su sistema de información. Hay un gap grande. Vamos a hablar de $20,000. En el tema de investigación empezamos a averiguar qué sucedió, dónde se rompieron los controles, qué pasó, y encontramos que el ser humano que está al frente de esa responsabilidad, llamémoslo cajero principal, es una persona que viene con ciertos problemas personales desde hace un tiempo atrás. Averiguamos si a esa persona se le hizo por lo menos un estudio de seguridad cuando entró a la entidad financiera, o al menos la vía de diligencia, lo mínimo, y el banco en su momento, pongámosle 10 años atrás, dice no, en ese momento no se hacía ninguna debida diligencia y nunca se preguntaba por qué para esta entidad financiera averiguar sobre el empleado era una actividad muy nociva y que violaba como la integridad de la persona. Entramos al proceso de investigación y hacemos la debida diligencia como parte de ese proceso de investigación y encontramos que si esta persona tenía problemas con el alcohol,
Eh, Al inicio de la semana siempre llegaba un poco embriagado, embriagada, y bastante irritable, extenuada, eh, con mala actitud para atender a los clientes. Durante lunes y martes era donde más se presentaban los errores en el sistema. Y pues la persona se le notaba a esa persona que ya estaba corta de dinero. Eh, Averiguamos por sus, digamos, todo lo que tiene que ver sus credenciales académicas, y la persona en ese momento cuando fue contratada no había un match entre lo que el banco solicitaba y lo que la persona había estudiado. Hablaba de cierta experiencia y tampoco la tenía en ese momento que la persona fue contratada. Y cuando ya hicimos el análisis de social media, nos llevamos muchísimas sorpresas. A pesar de que esta institución financiera no hizo una debida diligencia, no hizo ningún estudio de seguridad al momento de hacer el banco, de contratar a la persona, pues obviamente durante ese tiempo tampoco le hizo un seguimiento. En social media estaba todo. No había que hacer mucho esfuerzo. En 5 o 10 minutos ya teníamos prácticamente la información que estábamos buscando. Eh, Mucho se habla que todo lo que posteamos es nuestro, es privado, es nuestra vida y hacemos lo que queramos, pero desafortunadamente para profesionales como nosotros que estamos en el área contable, financiera, de las leyes, eh, la, la forma de nosotros responder a nuestros casos habla mucho. La persona se le notaba, siempre posteaba las fotos de las fiestas fines de semana, desde viernes hasta casi lunes al amanecer. O sea, su comportamiento hablaba por sí solo, y el descuadre que tenía en la caja pues era la consecuencia de todo lo que estaba sucediendo. Las lecciones aprendidas en este caso fue pues la implementación de la vía de diligencia para el empleado al momento de ingresar, y el monitoreo para aquellos empleados que estaban en actividades críticas como es el manejo de una caja principal. Y se le entregaron a esta actividad financiera como unos parámetros, digamos como un framework, para que tuviera claro si había una descripción de un trabajo, por ejemplo, el de cajero principal, cuál era el perfil, digamos que a nivel técnico, pero a nivel de comportamiento que se esperaba de esa persona que se iba a contratar. Por eso la debida diligencia es un proceso tan importante, porque a mí me ayuda a crear relaciones de confianza con esa persona, en este caso con el empleado, pero igual me abre todo el panorama de información que yo estoy dispuesto a aceptar o no aceptar, porque depende del apetito al riesgo. Por ejemplo, una persona que tuvo una dificultad y estuvo cierto tiempo encarcelada, eso no es bueno ni es malo, eso no tiene ningún problema. Hay personas que dicen, yo acepto que esa persona tuvo esa dificultad en el pasado y no tengo problema en contratarla ahora. Para otros empleadores, esa situación en ese momento es una dificultad para entrar en esa empresa. Pero digamos que una de las ventajas grandes que tiene la vía de diligencia de los empleados es que los perpetradores no les gusta aquellas empresas que hacen esos estudios de seguridad o esas debidas diligencias. Los perpetradores conocen muy bien las compañías que tienen debilidades en los controles internos y que no hacen debida diligencia, o que la debilidad de diligencia es muy pobre. Por eso es que es tan particular que un perpetrador vaya brincando de empresa en empresa sin que alguien diga algo. Entonces, la debida diligencia también es un mecanismo de disuasión y es un mecanismo de prevención, porque tan pronto como se le dice al futuro empleado, tráigame los documentos y lléneme por favor este formulario que aquí hacemos debida diligencia, el empleado ya sabe que se va a tratar
de encontrar la mayor información posible acerca de sus estudios académicos, sus certificaciones. Se va a tratar de tener una radiografía de su vida para estar seguros, o al menos seguros, pues probablemente seguros de que lo que está buscando la compañía, esta persona lo tiene. Así que yo los invito para que ustedes implementen estos procesos. Para algunas empresas esto podrá ser un poquito agresivo, como nos dijeron hace poco, pero infortunadamente son procesos que se deben tener. Adicionalmente, para aquellas empresas que ya tienen implementado el programa de cumplimiento en el que se hace el approach, donde se incluye el tema de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, corrupción, la debida diligencia del empleado es súper importante. Hablamos de la debida diligencia de la contraparte. Y contraparte es toda aquella persona que tiene una relación contractual, puede ser el empleado, un contratista, un proveedor, un cliente, un socio, un accionista. Entonces, antes de tener una relación contractual con cualquier counterpart y con cualquier contraparte, se tiene que hacer una debida diligencia. Vuelvo e insisto, este proceso depende mucho del apetito del riesgo de cada compañía, pero lo que se trata es de determinar claramente con quién se están haciendo ese tipo de negociaciones. Y un empleado es parte de las negociaciones de la empresa, se está firmando un contrato. Yo creo que hasta aquí ya llegamos con el tema. Vamos a mirar, están muchos amigos nuestros hoy. Yo sé que es diciembre, pero el fraude no para. Los perpetradores están felices porque ahorita el lunes, este viernes y sábado a muchas personas les van a dar algunos beneficios económicos. En Colombia se llama la prima, entonces a muchos perpetradores por ahí están ya buscando qué cosas malas hacer. Así que el fraude todos los días nos respira aquí en el cuello. Ellos no paran, ellos también trabajan 7 por 24, 365 días al año, así que nosotros tenemos al menos la obligación moral de cuidarnos, de protegernos, de aprender un poquito. Les agradezco que ustedes, por favor, compartan este video, alguien lo está necesitando. Alguien necesita esta información y recuerden que la información es gratis. Aquí nos estamos divirtiendo todos desde mi página y desde la página de Auditool, simplemente para llegarle a más personas con más información. Gracias, Gesaida, qué rico verte por aquí, gracias por estar con nosotros. María Lucía, Didier en Costa Rica, gracias por estar aquí. Carlos, José William, Gildardo, todas estas personas que nos acompañan. Ay, gracias, Sergio, por estar por estos lados. Beto Zamora, todas las personas que están acá. Por acá nos preguntan, hola, buenas noches, es un buen tema para las personas que a veces contratamos y aunque sean pequeñas, las empresas pequeñas. Mire, es que los perpetradores saben a dónde llegar. No porque sea una empresa grande o sea una empresa pequeña, ya más vulnerabilidad. El control está en todas partes. O las deficiencias del control están en todas partes. Pero yo lo que quiero con esto, con este tema, es que así usted tenga una empresa pequeña, siempre pregunte. Si usted no tiene los recursos, las herramientas, simplemente nos hace saber y le damos una lista de las cosas a donde usted puede ir, cómo lo puede hacer. No tiene ni siquiera que pagar. Muchas veces cuando es un empleado que va a estar solo en su casa o en su negocio, pues usted no tiene que invertir mucho dinero, pero si ya estamos hablando de una contratación gigante, que es un proveedor enorme, que es una contratación de millones de dólares, pues el estudio va a cambiar y es un poquito diferente, ¿cierto? Pero para volver al punto, no importa si es una empresa grande o una empresa pequeña, todos deberíamos hacer debida diligencia. Y vuelvo, insisto, con mi ejemplo al inicio de esta charla, y es, usted hace debida diligencia en su casa, cuando usted le pregunta a sus hijos o a su pareja dónde van, porque usted necesita mayor información en caso de que algo suceda y estar seguros de que todos van a estar bien. Vamos a mirar por el lado de Auditool.
Gracias, Vladimir, por estar aquí. Cari, muchas gracias. Germán, Marcela Parra. Eh, Hay gente que está posteando desde Venezuela, gente que nos ve en México. Lorena Vázquez, gracias. Nos preguntan aquí, la debida diligencia a través de social media debe comunicarse a la contraparte que se aplicará al proceso de contratación. Sí. Miren, el proceso de contratación, antes de hacer cualquier firma de contrato, lo que hay que informarle al futuro empleado es que ustedes hacemos debida diligencia. El empleado llena un formulario con la información básica, su nombre, su ID, número de cédula, teléfono, dirección, y pues obviamente se pregunta dónde ha estudiado y dónde ha trabajado. Y debe haber un párrafo donde se le diga que la empresa hace debida diligencia. Esa debida diligencia, ¿dónde se hace? Donde esté la información. Si la persona no postea nada en las redes sociales o no tiene redes sociales, pues es imposible sacar información de las redes sociales, ¿cierto? Pero o tener una lista y decir solo buscamos información aquí, aquí, aquí. No, porque sería limitar la información. Entonces lo que hay que hacer es, si se le dice a la persona, nosotros dentro del proceso de contratación laboral hacemos debida diligencia. Y es que debe ser una obligación, vuelvo e insisto, para las empresas que ya tienen implementado el programa de el SARLAFT, que es el programa de antilavado, de administración de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y eso incluye la corrupción. Esto ya es una obligación, no es una opción. Entonces, el empleado que quiera trabajar en una empresa en términos de activos y de ingresos grande, que tiene la obligación de tener implementado el SARLAF, el empleado no puede decir, no, yo quiero trabajar aquí, pero tú no me lo puedes hacer. No, es una obligación. Y para eso hay un procedimiento que cada empresa tiene implementado, porque hay un mínimo, hay un estándar mínimo, pero hay empresas que están muy por encima de ese estándar y buscan más que cumplir con la normativa, pues buscar al empleado que más se alinee a la cultura, a los valores de esa organización. Entonces, sí, sí se le debe decir. Se debe tener lista, Natalia nos pregunta, ¿se debe tener lista de chequeo, formato de dicha verificación o un informe de diligencia? El informe primero que todo, la de diligencia es un proceso. Entonces, lo que primero hay que obtener es de ese empleado contarle que se hace vía diligencia y él firma el formato y ya se inicia el proceso. Cada proceso es diferente, Natalie, depende de su compañía, depende del apetito al riesgo. Hay diferentes formatos, hay personas que pegamos todo lo que encontramos, analizamos todo lo que encontramos, hay otras personas que simplemente pegan ciertos postos o informan lo que puede ser un potencial riesgo. Entonces depende mucho. Ahora, formularios hay montones, o sea, usted puede incluso diseñar el propio, pero ¿cuál es el scope, cuál es el objetivo de su debida diligencia, hasta dónde quiere llegar? Entonces, en las listas de verificación, para las empresas que ya tienen implementado el SARLAFT, el programa de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, tienen que tener unas listas de verificación a nivel internacional y a nivel nacional, dependiendo del país. Entonces, generalmente ya eso se hace a través de softwares. Hay muchos en el mercado que corren esas listas, pero hay que tener cuidado. No siempre los softwares que nosotros usamos son 100% seguros y nos arrojan toda la información. Así que hay veces que voy con el software, pero también tengo que buscar información por fuera. Y, ha pasado, que a mí me ha pasado, de que encuentro información por fuera y yo le digo a mi casa de software, hey, por favor, añádeme esta noticia, porque también se habla de medios adversos o noticias negativas, y la persona, el investigador, pues lo sube. Entonces, ahí hay de todo un poco. Natalie también nos pregunta si la debida diligencia la debe hacer desde gestión humana o desde auditoría. Auditoría no hace debidas diligencias.
Tiene que ser un equipo diferente. Si lo hace, es un proceso que puede correrse por recursos humanos. Yo siempre he sido muy crítica, muy ácida y ofrezco disculpas a las personas que trabajan en recursos humanos. Los amo, me caen súper bien, pero a veces son los que menos saben de delitos económicos en las compañías. Y esos son los primeritos, a los primeros que hay que meter en esta historia, porque es que ellos son es el primer filtro. Un futuro empleado, ¿a dónde llega? A gestión humana, a recursos humanos. El potencial empleado va a ir a auditoría primero. No. ¿Quién recibe al futuro empleado? Gestión humana, recursos humanos, llámelo como quiera. Y ese es el primer filtro que tiene que tener la compañía. Esa es lo que, como decimos en auditoría, recursos humanos debería ser parte de la primera línea de defensa. Debe haber en la empresa una persona que haga las debidas diligencias, independiente si es para el empleado, si es para un proveedor, si es para un cliente, porque volvemos a lo mismo, es una contraparte. Y por ser empleado debe ser una debida diligencia diferente a la que se hace para un cliente, pero debe tener unos factores comunes. Bueno, a todos muchas gracias, Carlos Alonso, Natalie, por estar aquí, Frontline. Desde Guatemala también nos escuchan. Yo les agradezco por estar aquí a todos conectados. Ok, personas pequeñas. Gracias, Gesaida. Ok, gracias a todos por estar acá. Seguiremos hablando de estos temas. Pronto volveremos a tocar el tema de la vía de diligencia y lo haremos para ya clientes y proveedores y qué debemos buscar para poder estar seguros en nuestras negociaciones. Y sabe que también voy a traer el tema de la vía de diligencia a nivel personal. Cuando yo empecé con este tema hace mucho tiempo, yo entendía que nosotros como personas somos muy vulnerables, que trabajamos en empresas grandes implementando controles y a veces no tenemos controles en nuestros negocios. Y la vía de diligencia es un proceso que también se puede aplicar tranquilamente a nuestra vida personal. En Estados Unidos, les cuento historias, ahí no me acuerdo el estado, voy a buscarlo, pero estoy segura que pasa. Cuando dos personas van a contraer matrimonio, las deudas de esas dos personas hacen parte, después de que se casan, esas deudas hacen parte de toda esa masa de activos y pasivos conyugales. Es decir, si yo tengo $50,000 en deudas y me caso mañana, mi marido esas deudas también van a ser parte de mi marido. Entonces, ¿cuántas veces ustedes están a punto de cerrar con broche de oro una relación y se les viene a la cabeza que de pronto esa persona tiene deudas y usted no sabía? Sé que no en todos los países funciona igual, pero la vía de diligencia debe ser un proceso en el cual a nosotros nos ayude digamos, a tener relaciones de confianza contractuales. Igual cuando compramos una habitación, una casa, un carro. Entonces, para próximas cápsulas de fraude al desnudo, vamos a trabajar la vía de diligencia a nivel personal. Y se van a dar cuenta qué tan importante es y que no necesariamente hay que tener mucha sofisticación y tener el mejor software, pero si vamos un poquito más allá y buscamos más información, vamos a encontrar. A todos muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Por favor, ayúdenos a postearlo, ayúdenos a que esta información le llegue a más personas para que así evitemos más víctimas. Recordemos que entre menos víctimas haya, los perpetradores se van a cansar, así que ayúdenos a difundir este mensaje. A todos muchas gracias, nos vemos el miércoles de la semana entrante, les deseo la mejor de las noches,
Cuídense mucho, ¿ok? Hasta pronto.